Jean-Paul Sartre fue un filósofo influyente, dramaturgo y novelista francés. Nació el 21 de junio de 1905 en París. Fue hijo de Jean-Baptiste Sartre, un oficial naval, y de Anne-Marie Schweitzer. Su padre murió cuando él tenía pocos meses y pasó su infancia bajo la tutela de sus abuelos. Fue educado en un medio burgués, lo que marcará buena parte de su formación intelectual. Cursó sus estudios en el Liceo Enrique IV. En 1924 ingresa en Escuela Normal Superior. Tras finalizar sus estudios en 1929, consigue el primer puesto de su promoción en filosofía. Simone de Beauvoir, segunda de la misma promoción, se convierte en su compañera. Adoptó su principio básico de que la existencia precede a la esencia en su primera novela, La náusea, en 1938. Es profesor de filosofía en varios liceos desde 1929 hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando se incorporó al ejército. Los alemanes le hicieron prisionero de 1940 a 1941, año en el que se fuga del campo de Treves, haciéndose pasar por un civil. Luego retomará su puesto en el Liceo Pasteur de París. Una vez consumada la ocupación de París, la actividad cultural se ve limitada y censurada, pese a lo cual publicará en 1943 la primera edición de Las Moscas, que será representada en París. En 1945 abandonó la enseñanza y creó junto a Simone de Beauvoir, entre otros, la revista política y literaria Tiempos Modernos, de la que fue editor en jefe. En 1964 le concedieron el Premio Nobel de Literatura, el cual rechazó. En 1968, Sartre apoya las reivindicaciones de los estudiantes en las revueltas de mayo. Trató de fundar un partido político y, a pesar de su apoyo crítico al estalinismo, siempre defendió con ahínco la libertad y la responsabilidad individual. Jean-Paul Sartre falleció el 15 de abril de 1980 en París. Es enterrado el 20 de abril, rodeado de una inmensa multitud que lo acompañó hasta el cementerio de Montparnasse. Entre sus obras destacan las novelas de La náusea, El ser y la nada, El existencialismo es un humanismo y Crítica de la razón dialéctica. El contexto en el que se desenvolvió Sartre estuvo marcado por eventos históricos de gran trascendencia y convulsión. El existencialismo surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en una época de gran pesimismo y devastación debido al caos generado por las guerras mundiales, el fascismo y la consolidación de los bloques capitalistas y comunistas. Se da un proceso de despersonalización, por el cual el individuo pierde su identidad. En el capitalismo se deshumaniza el trabajo y el comunismo soviético está en su apogeo, pero ahoga la individualidad del hombre. De igual forma, durante la segunda mitad del siglo XX se da un proceso de descolonización, marcado por guerras en los pueblos asiáticos y africanos. El existencialismo de Sartre promulga la figura del intelectual comprometido políticamente. Es así que la oposición de Sartre a la guerra de Argelia, por ejemplo, le traerá amenazas de atentado y un profundo desgaste político. Otro evento fundamental que marcó la época de Sartre es la Revuelta de Mayo del 68 en Francia, una huelga general en la que participaron 10 millones de trabajadores y miles de estudiantes, que fracasó por la ausencia de un partido político firme. Esto marcó el comienzo de una nueva etapa maoísta en Sartre, es decir, inclinado hacia ideas socialistas leninistas. Nuestro contexto actual difiere y se asemeja al de Sartre en ciertos puntos. A diferencia de la época en la que vivió Sartre, el capitalismo se ha consolidado y vivimos del fenómeno de la globalización, por lo que el socialismo ya no tiene el mismo apogeo de la época del filósofo. A pesar de que no vivamos inmersos en guerras mundiales, como sí ocurrió a principios y mediados del siglo XX, existe un grave conflicto en Oriente Medio, con el surgimiento del Estado Islámico, que involucra a millones de personas refugiadas ante las masacres y guerras que se viven particularmente en Siria. Este problema se ha expandido a Europa, con los recientes ataques a París atribuidos al Estado Islámico, y las consecuentes réplicas de Francia a las posesiones del Estado Islámico en Siria, conflicto que ha puesto en vilo al mundo entero. Es por esto que en ambos casos se vive una situación de convulsión, principalmente en Europa y Oriente Medio, pero que sin duda involucra al resto de estados a nivel mundial. Jean-Paul Sartre, en su obra El existencialismo es un humanismo,
busca aclarar la concepción errónea que se tiene del existencialismo, presentando ideas claves con sus respectivos argumentos. Las ideas principales y secundarias serán enunciadas brevemente a continuación y explicadas con mayor profundidad en la siguiente sección del video. La idea central en torno a la cual gira el texto, y en sí el existencialismo, es que la existencia precede a la esencia. Es decir, el hombre empieza por existir, sin ningún tipo de naturalización o determinismo, y se lanza hacia un porvenir que involucra un proceso de continua construcción, basado en la responsabilidad de cada uno de sus actos. Por eso el filósofo plantea, el hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Las ideas secundarias que se desprenden de esta idea principal son el subjetivismo y la responsabilidad, las cuales darán una visión más amplia de la concepción del existencialismo que Sartre propone, una filosofía que se centra en la individualidad de cada ser mezclada con la del otro, y que haga al hombre dueño de su destino y responsable de su accionar. La segunda idea principal que plantea Sartre en su texto es que el hombre está condenado a ser libre. Las ideas secundarias que se desprenden de ella son la angustia y el desamparo, que mostrarán cómo el hombre es arrojado a la existencia en un completo abandono, porque no hay determinismo o naturalización a priori, sino que ya en existencia el hombre tiene la misión de inventar al hombre, de construir su esencia. La tercera idea principal que el filósofo plantea es la de la dignidad, es decir, la concepción propia de que el existencialismo es un humanismo porque se centra en cada individuo y en su colectividad, la única que no lo convierte en objeto, sino que exalta la subjetividad de cada individuo y la interdependencia con el otro. Las ideas secundarias que se derivan de esta idea son la de la elección y la mala fe. El conjunto de todas estas ideas principales y secundarias permitirá a Sartre borrar los falsos prejuicios del existencialismo y proponer una filosofía centrada en la construcción de la esencia de cada ser humano. La idea en torno a la cual gira el texto es que la existencia precede a la esencia. Pero ¿qué significa este principio y en qué se sustenta? Filósofos anteriores a Sartre, como Kant y las creencias cristianas, habían propuesto que es la esencia la que precede a la existencia, porque o bien existe un Dios que modela al ser humano, o a su vez éste tiene una naturaleza que lo define a priori, tal como lo establece Kant. Sin embargo, Sartre desacuerda con estas posturas y se basa en un existencialismo ateo, por el cual el hombre empieza por existir y luego se define o encuentra su esencia. Esto se sustenta en la idea del subjetivismo, que quiere decir elección del sujeto. Sartre propone que el ser humano elige cómo quiere ser, pero al elegirse a sí mismo también elige a todos los hombres. Esto involucra la segunda idea de responsabilidad, debido a que estamos llamados a optar siempre por el bien. La segunda idea central es que el hombre está condenado a ser libre, pero ¿qué implica aquello? Implica que el hombre no se ha creado a sí mismo y por eso está condenado a la existencia, pero al mismo tiempo que es libre, porque él tiene la responsabilidad de construirse continuamente. Es por este motivo que Sartre genera el concepto de angustia y desamparo. Angustia porque en esa libertad el hombre está llamado a actuar, no a permanecer en el quietismo. Está llamado a hacer en cada momento actos ejemplares. Y el desamparo porque ante la inexistencia de Dios el hombre está abandonado, es decir, no tiene excusas. No hay determinismos que lo naturalicen a nacer siendo algo, sino que es él en el mundo donde se define. Y finalmente, la tercera idea es la de la dignidad, puesto que en el proceso de construcción de la esencia es donde nos dotamos de valor y dotamos de valor al otro. Esto se sustenta en la continua toma de decisiones, porque por medio de ellas damos sentido a la vida. Sartre lo ejemplifica con el caso de un joven que no sabe si marchar a la guerra o quedarse con su madre. La respuesta del filósofo a aquel joven es: usted es libre, elija, invente, porque el hombre es lo que hace de sí mismo. Huir de esa lección, mentirse a uno mismo, no es más que un acto de mala fe. En conclusión del texto El existencialismo es un humanismo, Jean-Paul Sartre presenta en él las bases de la filosofía existencialista y aclara las percepciones erróneas que se tiene de la misma, de que es un simple quietismo o un pesimismo. Presenta la máxima: la existencia precede la esencia. ¿Pero qué implica esto? En primer lugar, implica que no existen excusas, que el hombre fue arrojado a la existencia y es allí donde con sus acciones definirá su esencia.
En segundo lugar, que el hombre, al estar desamparado, es dueño de su destino, y por lo tanto tiene la libertad de elegir ante las infinitas posibilidades que se le plantean, siempre cuestionándose qué sucedería si el mundo actuara como yo actúo, es decir, elegirse a sí mismo y elegir al hombre, dotarlo de dignidad y valor. En mi opinión, concuerdo con el pensamiento de Sartre de que el hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo, porque esto implica que el hombre nunca está acabado, sino que tiene en cada instante la posibilidad de reinventarse, de elegir, de dotarse de valor y dignidad como paso previo para dotar de valor y dignidad al otro, porque sin duda alguna, este proceso no se lo hace solo, sino que siempre dependemos de los otros para definirnos a nosotros mismos. De igual forma, concuerdo con el filósofo de que no existen determinismos o discursos de naturalización, porque como él lo propone, el cobarde no nace cobarde, sino que se hace cobarde, así como el héroe no nace héroe, sino que se hace uno. Es decir, no existen excusas, está en nuestras manos decidir ser o no ser, ya que de lo contrario estaríamos actuando con mala fe, mintiéndonos a nosotros mismos y huyendo de la elección, de la responsabilidad que esto implica. Así que sin duda alguna pienso que estamos llamados como seres humanos a actuar, no quedarnos en el quietismo, porque en la medida en que definamos nuestra esencia, también fortaleceremos nuestra dignidad y por consiguiente respetaremos la del otro también.